¿Te gusta más Joaquín o Luis? Vale, pues me llaman en general Joaquín. Buenas tardes de nuevo. Vamos a finalizar el curso en breves con la última ponencia a cargo del profesor Juan Antonio Moriano, es profesor titular de la UNED en la Facultad de Psicología. Tiene un currículum muy amplio, pero voy a intentar hacer dos apuntes. Licenciado en Psicología por la UNED, doctor en Psicología por la UNED. Su tesis doctoral es el perfil psicosocial del emprendedor. Ya estamos viendo aquí emprendimiento y condicionantes sociales para que favorezcan o que nos echen atrás en el emprendimiento, algo sobre lo que podríamos hablar en España de todos los déficits y carencias que hay en nuestro sistema educativo, que fue premiada y publicada por el Consejo Económico y Social, muy bonito. Es profesor titular de la UNED, es profesor en la Casa desde 2005. Su actividad investigadora tiene tres temas principales: liderazgo, emprendimiento y adicciones. No van juntas, ¿eh? No van juntas. Son tres líneas. Yo te iba a preguntar a ver qué interrelación tienes, pero igual no es el momento, sería otro tema. Tiene experiencia profesional y estancias de investigación en centros extranjeros, Universidad de Quebec, Academia de Ciencias de Bulgaria, Universidad Estatal de San Diego en Estados Unidos. En gestión educativa ha pasado por diferentes puestos, vicedecano en diferentes negociados, vicerrectorado, ¿no? Director de UNIDIS, para quien no lo sepa, UNIDIS es la parte de la UNED, el área de la UNED que se encarga de la inclusión y de atender las diversidades funcionales de los estudiantes de la UNED, que son más del 40% de todos aquellos que forman parte del sistema universitario español. Una parte muy importante de nuestra universidad, coordinador del máster de PRL, de Prevención de Riesgos Laborales, secretario y secretario adjunto de la Facultad de Psicología, en fin, un amplio currículum, así que no voy a extenderme más. Y hoy nos va a hablar sobre una de sus líneas de investigación, liderazgo de base segura. Así que vamos a ver qué es lo que es. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por haber organizado este curso. Quiero agradecer pues, a Joaquín, a Laura y a José Luis y Gabriela por invitarme a estar hoy aquí y poder compartir con vosotros pues, una de las líneas de investigación que estamos desarrollando y que además puedo decir que somos pioneros, ¿no?, en este estilo de liderazgo. Y además, pues también he traído un cuestionario que lo estamos ahora mismo, acaba de salir y quiero también conocer vuestra opinión. Entonces, para hablar del liderazgo de base segura, que es el título de la ponencia, primero quiero hablar con vosotros un poquito. A ver si está funcionando hasta este momento. No. Bueno. Ahora. Vale. Gracias. Bueno, la primera pregunta sería ¿qué es el liderazgo? Y esa sería una pregunta para tirarnos horas discutiendo. ¿Vale? Había un autor que hizo una revisión de todas las definiciones de liderazgo y llegó a concluir que había tantas definiciones como autores que habían estudiado la materia. Entonces, no hay una definición única. Lo que sí podemos encontrar es pues, muchísimo impacto social, ¿no? Desde que el hombre es hombre se ha estudiado, se ha hablado sobre el liderazgo y en grandes obras, ¿no?, como en la Odisea y la Ilíada, pues el papel del líder es fundamental, ¿no? Entonces, sí que hay mucho reconocimiento social. Si buscamos en Google liderazgo, salen millones de páginas. Si nos vamos a cualquier librería, ¿no?, como Amazon, y buscamos liderazgo, pues nos aparece un montón de libros. Pero claro, el problema con estos libros es que cada autor pues tiene su teoría implícita sobre qué es el liderazgo, basada mucho en su propia experiencia personal. Entonces, hubo un par de autores que revisaron 1.400 libros sobre el liderazgo. Primero lo hicieron en 1995 y luego lo repitieron en 2004. Y lo que encontraron es que solo un 10% de estos libros tenían alguna evidencia científica, tenían algún estudio detrás, se había hecho siguiendo, pues digamos, el rigor metodológico que nos exige la ciencia. La mayoría de ellos pues eran libros muy generales, donde se mezclan muchas cosas y que al final pues cuenta cada uno un poco su experiencia, da consejos, pero que no, como digo yo muchas veces, al final los libros de autoayuda a quien ayuda es a propio escritor, ¿no? Porque es el que gana dinero con ello, ¿no? Entonces,
¿Por qué es importante estudiar liderazgo desde la psicología y específicamente de la psicología social y de las organizaciones? En primer lugar, porque forma parte íntegra del comportamiento humano, ¿vale? Y ya veremos a continuación que no solo el comportamiento humano. Allí donde hay un grupo, emerge el liderazgo. Si no es un liderazgo formal, porque no es la organización quien ha asignado a una persona, va a surgir un liderazgo informal, ¿vale? Una persona del grupo va a asumir esa tarea. De hecho, muchas veces hay un conflicto o una competencia entre la persona que tiene el poder legítimo que la organización le da para dirigir ese grupo y el líder informal, que es el que es reconocido por el resto de los compañeros, ¿no? A veces no es la misma persona, no es lo mismo ser jefe que ser líder, ¿vale? Eso es algo que tenemos que diferenciar. Muchas veces los estudios que tratamos vienen de Estados Unidos y allí líder se utiliza de forma sinónima a jefe, pero en español yo creo que está muy clara la diferencia. Luego también, cuando hablamos de esas definiciones del liderazgo, para mí las dos cosas más importantes es que un líder sobre todo lo que hace es inspirar, crear una visión, que esa visión lleva al resto del grupo a no centrarse solo en las tareas que vienen detalladas en su contrato, lo que llamamos tareas de tu rol, sino también a desarrollar tareas extra rol, que la gente las hace de una forma voluntaria, ¿vale? Entonces, por un lado, el líder inspira, crea una visión que comparte con los demás para que hagan un esfuerzo extra hacia cumplir esa visión. Lo ideal es que esa visión esté alineada con los objetivos de la organización. Y por otro lado, tiene que motivar, ¿vale? Una función del líder es motivar, hacer que las personas pues quieran ir a su trabajo, se sientan llenos de energía, como decimos ahora, tengan mucho work engagement y no estén quemados, sino todo lo contrario, pues disfruten de lo que hagan. Entonces, esas dos cosas son fundamentales y además vamos a ver qué mecanismos de influencia puede utilizar el líder para conseguir eso, ¿no? Inspirar y motivar a los demás. Por razones prácticas, la selección para puestos directivos es fundamental y algo que no se hace y debería hacerse más es la formación, ¿no? Lo que está ocurriendo mucho ahora, y está de moda hablar del síndrome del impostor, y el síndrome del impostor se da muchas veces cuando justamente promocionas a un puesto de dirección o liderazgo. ¿Por qué? Porque tú en tu puesto, digamos, más técnico, pues lo controlabas muy bien y de hecho te han promocionado porque hacías muy bien tu trabajo, pero las competencias son diferentes. Las competencias de liderazgo no son las mismas que las competencias técnicas. Y entonces de repente te encuentras que a ver si soy un impostor, me siento mal porque creo que no voy a ser capaz de hacer lo que hago y que la confianza que han depositado en mí no voy a saber responder. Entonces, habría que darle formación a los líderes, formación en estas cosas que estamos hablando, ¿no? Cómo inspirar, cómo motivar, cómo influir a los colaboradores, porque si no lo que van a hacer es tirar de modelos internos que tengan, de teorías implícitas, y algunos piensan, no, bueno, para ser un buen líder hay que ser muy autoritario, porque eso es lo que yo he visto en el pasado, lo que he observado en mis jefes, o lo que yo creo que hay que hacer. Otros piensan, no, hay que ser muy democrático. Todas las decisiones las tiene que tomar el grupo. Y entonces, esos modelos pues pueden funcionar o no, pero dependen de muchas variables. Entonces, conocer las teorías del liderazgo y aplicar a algunos de los modelos actuales que sí que tienen evidencia científica, pues nos puede venir muy bien. Además, como digo ahí, estas razones son totalmente compatibles. El problema es que muchas veces en la academia, en la universidad, como señalaba antes el compañero, nos quedamos en lo teórico y no bajamos a lo aplicado. Lo estamos intentando hacer, poco a poco lo intentamos hacer. Entonces, una pregunta que os quería hacer, ¿el liderazgo solo ocurre en grupos humanos o lo podemos ver en otras especies? En los animales es muy claro. Claro, en los animales es muy claro. Lo que pasa es que has dicho que la función del líder es inspirar y motivar. Sí. Entonces, en una manada, por ejemplo, de animales, yo no veo a un lobo alfa inspirando. Claro. Ejerce de modelo y ejerce yo he dicho que de dominio y las cosas. Claro, he dicho para mí las dos características más importantes, pero no son las únicas. ¿De acuerdo? Pero es muy buena observación. A ver, lo más bajo que podríamos bajar es a los insectos. Y en los insectos ya se observa conducta de liderazgo. De hecho, está muy bien estudiado en las ovejas, que son, las ovejas están súper bien organizadas, colaboran, todo lo que hacen está muy estructurado. Y hay una relación líder-seguidor, ¿vale? La abeja que llega y encuentra una flor, encuentra polen, pues tiene todo un ritual
para comunicarse con el resto de las abejas y que le sigan hacia la fuente de alimento, ¿vale? Entonces ahí ya vemos la relación líder-seguidor que se da a los insectos, que se da a los mamíferos, ¿vale? Hemos oído muchas veces hablar del miembro alfa. No digo el macho alfa, porque eso también sería un sesgo, porque puede ser tanto la hembra como el macho. Entonces, ¿en los mamíferos está inspirando, está motivando? Pues a lo mejor no. Si vemos National Geographic, vemos un documental, vemos al león que no hace nada, que está tumbado, le trae la comida a las leonas y él está como en una posición privilegiada, ¿vale? Es el rey de la selva y vive ahí como un rey. Ahora bien, cuando ocurre algún peligro, cuando aparece alguna amenaza, el miembro alfa es el primero que da la cara, que protege al grupo y que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bienestar del grupo, ¿vale? Entonces, ahí hay una relación de reciprocidad. Por un lado, el grupo le da una posición privilegiada, tiene una serie de beneficios, pero por otro lado es el primero que se va a sacrificar por el grupo, ¿vale? Entonces, Simon Sinek, que pues, es uno de estos gurús del liderazgo, pues explica esto muy bien en una charla TED y publicó un libro que se llama Los líderes comen al final, siguiendo el ejemplo de los marines, donde los oficiales son los últimos en comer, ¿vale? En ese sentido de que los oficiales que tienen un puesto de mayor responsabilidad protegen y cuidan a los que forman parte de sus seguidores o de sus subordinados. Esto no siempre es así, ¿verdad? Nos gustaría que fuera así y de hecho vemos que cumple una función biológica el liderazgo que es adaptativo y por eso aparecen los insectos y sigue apareciendo en el ser humano. Y donde hay un grupo va a haber liderazgo. Ahora bien, luego nos encontramos con noticias, ¿no? Como os acordáis del capitán Francesco Centino, que este la lió parda por todos lados. Primero porque llevó el barco donde no tenía que llevar, porque su cocinero era de una islita y él quería hacer sonar la bocina del barco pasando por esa isla como un homenaje a su cocinero. Y claro, pues se comió unas rocas y lo segundo que hizo es, el capitán tendría que ser el último en abandonar el barco. Él fue el primero en abandonar el barco. Pero bueno, en el juicio dijo que él no abandonó el barco, que tuvo la mala suerte que se tropezó, ¿vale? Y cayó en el bote salvavidas. Y cuando se dio cuenta, ya estaba fuera del barco. ¿Vale? Entonces, claro, eso es lo que diferenciamos entre jefe y líder, ¿no? Pues podrá ser formalmente un capitán, pero no está actuando como un líder. Porque en momentos de amenaza, cuando tiene que realmente proteger a sus colaboradores, a las personas que dependen de él, lo que hace es lavarse las manos. Entonces vamos a ver cómo se ha investigado desde la psicología el liderazgo y hay muchísimos modelos, ¿vale? Aquí os he hecho un resumen muy resumido sobre todas las teorías del liderazgo. Las primeras teorías sobre el liderazgo se enfocaban en que el liderazgo era algo interno a la persona, era un don divino. Había personas que nacían con ese don, eran grandes líderes, eran líderes carismáticos y podían ser personas como Gandhi o como Hitler, ¿vale? No había, luego cuando se empezaron a estudiar todas las biografías, porque se seguían las biografías de esos grandes líderes, pues no se terminaba de encontrar cuál era ese rasgo que los definía a todos, porque cada uno era muy diferente. Entonces, eso se fue dando de lado. El carisma al final hoy en día se considera que no es una característica del líder, sino es una característica que atribuyen los seguidores, ¿vale? Entonces ahí se habla, por ejemplo, mucho de Churchill, que fue el gran líder durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, termina la guerra, se presenta a las elecciones junto con un desconocido y sale elegido el desconocido. Churchill se quedó tan hecho polvo que dejó la política, se fue al campo y pocos años después murió. No entendía cómo había, después de todo lo que se había sacrificado y todo el trabajo que había hecho, qué había pasado ahí. Cuando preguntaron a la gente, dijeron, pues es que Churchill es muy buen líder para la guerra, pero necesitamos un líder para la paz. Y entonces votaron a otro candidato. Entonces, el carisma lo van a atribuir los seguidores en función de las circunstancias. Y el liderazgo hoy en día ya no se entiende como algo interno a la persona, sino como un rol. Un rol, un papel que ocupa en un determinado momento. Es como cuando te toca ser presidente de Almeida de Giros.
¿vale? Pues durante ese año, 2 años, pues ocupas un papel, tienes las llaves, te encargas todo, te responsabilizas, pero en cuanto termina, no hay nadie que nazca siendo presidente, ¿no?, de la comunidad de vecinos o que, de hecho, cuesta mucho encontrar gente que quiera asumir esas responsabilidades. Entonces, en vez de centrarse en los rasgos, cada vez se centran más en las conductas que hace el líder. Luego también empiezan a hablar de la situación. No es lo mismo liderar a un grupo de personas que acaban de entrar a la organización, que es un grupo, digamos, inmaduro, a un grupo de personas que ya llevan muchos años y en los cuales les puede dar más libertad para que tomen decisiones porque tienen más experiencia, ¿no? Entonces, habría que tener en cuenta la situación y cómo interaccionan esas cosas. El estilo del líder con el grupo de seguidores, con la situación, con el contexto. Bueno, a partir ya del año 85 aparece el modelo de liderazgo transformacional, en el cual se diferencia entre lo que es un líder transaccional, un líder que se centra en que el trabajo se haga, en supervisar, en dirigir, y un líder que pretende que los seguidores van ya más allá de sus tareas, de sus funciones, pues para hacer cosas nuevas, para innovar, para crear. ¿Qué problema hay? Que cuando aparece la crisis económica, muchos de estos grandes líderes transformacionales pues tienen contratos blindados, ganan mucho dinero, pero sus empresas se arruinan. Incluso cuando le dan subvenciones se van a un casino en Monte Carlo a celebrarlo. Entonces, ahí falta algo, ¿no? Falta algo en estos modelos de liderazgo transformacional. Por ejemplo, que se pone siempre de ejemplo de liderazgo transformacional es Steve Jobs. Pues si nos leemos la biografía de Steve Jobs, trabajar con Steve Jobs no era nada gratificante, ¿no? Robaba las ideas a sus subordinados, en las reuniones lloraba o gritaba, trataba a la gente con desprecio. Entonces, puede ser un gran líder transformacional, pero no significa que sea buena persona o que sea positivo para su grupo. Entonces, a partir de 1979, con el auge de la psicología positiva y posteriormente con la decepción que hay con muchos líderes en el sector financiero o político, aparecen modelos que se llaman liderazgo positivo, que tienen en cuenta que el líder tiene que estar en función de sus seguidores, como el liderazgo de servicio o sirviente, que tiene que tener componentes éticos, que tiene que ser un auténtico líder y no un pseudo líder, que tiene que asumir responsabilidades. Y aquí nosotros incluimos, como veremos luego, el liderazgo de base segura. Bueno, hemos hecho un breve recorrido histórico de donde nos situamos ahora, que es en todos los modelos de liderazgo positivo. Entonces, al final, estos modelos se pueden resumir como liderazgo negativo y liderazgo positivo. El liderazgo negativo se ha visto que el liderazgo autoritario tiene resultados nefastos. No funciona nada bien, ¿vale? No solo en el desempeño, sino también en el bienestar de los empleados. El liderazgo abusivo, por supuesto, tampoco. Y el liderazgo pasivo evitador, que son estos líderes que son negligentes, que ocupan una posición de liderazgo, pero que no ejercen. Que cuando hay algún problema son los que a mí no me digáis nada, solucionadlo vosotros. Y que actúan cuando ya no les queda más remedio, pero si pueden no actúan. Entonces, ese tipo de liderazgo, pues, en vez de lo que hace un líder, que es mejorar el desempeño y mejorar el bienestar de sus empleados, hace lo contrario. Se relacionan con el acoso laboral, con el burnout, con el estrés. Mientras que esos otros modelos de liderazgo positivo, que no tenían en cuenta los modelos anteriores, como la parte ética. Por ejemplo, el liderazgo auténtico tiene una dimensión que es la transparencia de las relaciones. Que cuando trabajas con tus seguidores, no utilices el poder como una fuente de información y para manipular, sino que compartas la información. Esto, por ejemplo, en la administración pública habría que ser transparente. Entonces, antes has dicho lo de Unidis, y una de las anécdotas que yo tengo cuando estuve de director de Unidis es que a mí me pilló una situación muy mala económicamente y lo primero que me dijo la vicerrectora en aquel momento es: Juan Antonio, el presupuesto de Unidis lo tienes que recortar al 50%. Entonces, yo acababa de llegar, vi el Excel y no sabía por dónde meter tijeras. Entonces, bueno, pues reuní a todo el equipo de técnicos que llevan mucho tiempo ahí para que me dijeran, bueno, qué cosas se podían recortar y qué cosas no se podían tocar. Entonces, les cuento las cosas, le pongo el PowerPoint, no un PowerPoint, sino la hoja de Excel y se quedan todos callados. Eran personas que no se callaban nunca, que en una reunión se ponían a hablar con mucha energía y de repente un silencio. Digo, ¿qué ocurre? Digo, ¿hay algo mal? ¿Algún dato está erróneo? Dice, no, es que es la primera vez que vemos el presupuesto.
Y habían pasado varios directores por Uniris y es una administración pública, pero ningún director. Claro, enseguida uno dijo, oh, el año pasado me dijeron que no había dinero para libros y mira, y otro, yo quería ir a un congreso y me dijeron que ya no había para viajes y fíjate. Entonces, claro, eso no es un liderazgo auténtico, porque el liderazgo auténtico se basa en esa transparencia, en las relaciones y en que discutas las cosas con tus subordinados o tus seguidores antes de tomar cualquier decisión para que las decisiones evitar que estén sesgadas y que no se haga siempre lo que quiera el líder, ¿no? Entonces, como digo, estos estilos de liderazgo positivo son los que ahora se están promocionando y los que dan mejores resultados, no solo en el desempeño, sino también en el bienestar de los empleados. Bueno, lo del liderazgo no es que sea importante en el mundo del trabajo de las organizaciones, sino que es fundamental. De hecho, en la última encuesta, el último informe de Infoempleo, que se hace todos los años, contar con un mal jefe es motivo para dejar el trabajo en el 80% de las personas que se han consultado. O sea, el 80% de un mal jefe dejaba su trabajo. O sea, fijaros la influencia que tiene. Y el 43%, si pudiera, cambiaba al responsable de su equipo. O sea, que no estamos en general en una situación muy buena en cuanto al liderazgo, porque si es un factor tan importante como para que el 80% cambie el trabajo y la mitad de ellos cambiarían a su líder, es que hay cosas que mejorar. Entonces, vamos a hablar del liderazgo de base segura. Es un modelo que hemos desarrollado, que os voy a contar, y que yo siempre empiezo a explicarlo con esta pregunta. Si surge un problema en tu trabajo que te produce malestar o estrés, ¿llamarías inmediatamente a tu líder? Líder, jefe, responsable de equipo, ¿vale? Cualquier sinónimo. ¿Lo haríais? No. Y si tuvieras un éxito que te llene de orgullo, ¿lo harías? Bueno, pues eso quiere decir que tu líder no es para ti una figura de apego con la que puedas contar. Porque si esta pregunta nos la trasladamos al nivel personal, si yo tuviera un accidente, ¿quién sería la primera persona a la que llamaría? Esa es mi principal figura de apego. O si me toca la lotería, ¿no? Si he comprado ese décimo, ¿a quién sería la primera persona que llamaría? O sea, esas son preguntas que me dicen quién es mi principal figura de apego. Puedo tener varias figuras de apego, pero mi principal es eso, que en momentos de necesidad o en momentos que estoy súper contento, esa es la primera persona que me acuerdo. ¿Vale? Entonces, ahora antes de seguir, os voy a pasar ese cuestionario. El cuestionario, hay dos versiones. Una versión para los subordinados, es decir, una versión que tú evalúas a tu líder y una versión que te evalúas tu propio estilo de liderazgo. Entonces, me interesa que ahora en un momento, en 5 minutos, os pase el cuestionario, lo rellenéis y me deis vuestra opinión, porque lo estamos mejorando. O sea, que cualquier cosa que me digáis, la voy a apuntar y la vamos a utilizar para mejorar. Sí, sí, lo repartimos. Sí, el tuyo me interesa mucho. Sí. Hoy ya me he venido. ¿Eh? Hoy ya me he venido. Bueno, pues es una figura de apego. No, rellénalo. Ah. Os doy 5 minutos para que lo rellenéis. No sé si se puede compartir el archivo también para las personas que estén en casa. Ya lo tienen, ¿no? Vale. Pues pueden hacer o la versión seguidor o la versión para evaluar su propio estilo. Yo creo que enriquece más la de tu propio estilo. La otra la utilizamos más para investigación. Pones dos opciones y 5 Claro. cuadraditos. Claro, utilizamos lo que se llama el diferencial semántico y lo que tienes que hacer es, normalmente, no lo ideal, no como se debería hacer, sino tú, normalmente, en una situación como esa, ¿hacia dónde vas? Puede ser totalmente como la opción A o totalmente como la opción B. ¿Vale? Si no es ni como la A ni como la B, pues estás más al medio, estás más inclinado a una u otra. Lo importante es que pensemos en nosotros mismos, que no le demos muchas vueltas. Estos cuestiones hay que hacerlo rápido para que no te lo pienses. ¿Qué es lo que te sale naturalmente? Ah, pues yo naturalmente haría esto. No penséis si está bien o mal, porque no se trata de eso.
Bueno, luego en la última página tenéis cómo se corrige, porque esto es algo para vosotros, para que tengáis más conocimiento. Entonces, en la última página tenéis cómo las puntuaciones se calculan para que al final os diga cuál es vuestra tendencia, ¿no? Vale, pues si queréis, tranquilamente en casa ya lo calculáis. Ahora sí que me gustaría que comentarais cosas. Yo os aviso que es difícil hacer este tipo de cuestionarios porque cuando pasamos cuestionarios de liderazgo para evaluar la versión del líder, el problema es que tiene mucha deseabilidad social. Mucha deseabilidad social. Es decir, la gente, si tú le preguntas si es un buen líder, pues te va a decir, claro. Entonces, hicimos una investigación, por ejemplo, en Leroy Merlin con el modelo del liderazgo auténtico y le pasamos el cuestionario versión líder y versión seguidores, ¿vale? A los jefes de equipo y a sus equipos. Y cuando analizamos los datos, no correlacionaba lo que decía el jefe sobre su estilo de liderazgo con lo que percibían los seguidores. O sea, la correlación era cero. No es que correlacionaba poco, mucho, no correlacionaba nada. Pero es que además cuando veíamos qué influye luego en que los seguidores tengan un alto desempeño, se encuentren bien, estén satisfechos con su trabajo, pues no era lo que decía el líder en su estilo, sino cómo lo percibían los seguidores. Por eso normalmente lo que evaluamos es la percepción de los seguidores. En este cuestionario hemos intentado que para que tengan menos deseabilidad social, pues habéis visto que no hay números, solo hay los cuadritos, porque los números a veces dan pistas, y muchas preguntas están invertidas, no van todas en el mismo sentido, se van cambiando el sentido. Entonces, me gustaría que me dijerais así un poco qué os ha parecido y si hay alguna cosa que creéis que se podría mejorar, pues me la decís y Gabriela, que se vea mi secretaria, pues apunta las cosas que yo no me he traído el cuestionario para apuntar. Así que algún comentario, alguna cosa que... Aquí, vamos, creo que también para reflexionar, no sé si rápidamente o no, porque a veces las situaciones no son tan únicas como pasa aquí. Lo que sí que veo como cuestionario es que puedo manipularlo. Claro, claro, claro. Porque si quiero ser un líder eficiente, lo soy. Porque claramente se ve cuál es la respuesta buena o no buena. En algunas es clarísimo, en otras no tanto, pero a eso me refiero. Claro. A ver, la idea es que es más tu estilo, que no tengas por qué ser bueno o malo. Y basado en este modelo ya de base segura. Pero sí es verdad que... Y eso que las hemos invertido, pero cuesta... Claro, nadie va a señalar algo negativo, es muy complicado. ¿Algún ítem que, por ejemplo, os haya llamado la atención o que creáis que se puede mejorar? A mí el 40, perdón, 40 ha sido mi puntuación. Oye, pues 40 es una puntuación bastante alta. Bueno, percibida. Luego habría que ver cómo correlaciono con mis subordinados. Claro. Sí, y bueno, además nosotros en el tema del liderazgo, el tema de calidad aquí lo hemos trabajado. Ha sido siempre un tema complejo de poner en marcha. Sí. Hemos trabajado con dos marcos teóricos y yo no estoy convencido de ninguno de ambos, o sea que vamos a explorar este, ya te anticipo. Pero el ítem 16, la pregunta, sí que, al menos en mi caso, me ha generado dudas, porque si en algún momento me trasladaran de sección, entiendo, sí, claro, centro. Considero que, claro, miembros de mi equipo intentarían seguirme, que están cautivos, no depende de ellos. Entonces, claro. Pero es una organización en la que no se pueden mover, pues me genera un poco de dudas a la hora de... Ahí tendríamos que poner, les gustaría, ¿no? A lo mejor, les gustaría seguir. Claro, podría ser, sí. Luego había alguna otra cuestión, por ejemplo, cuando interactúo con los miembros de mi equipo respecto a la 13, respecto a temas personales que afectan a su desempeño laboral, evito involucrarme o muestro disposición. Claro, tienes que tener patas en los dos sitios y depende también del contexto, porque puede ser que haya empleados o personas en la organización que claramente se abren y por tanto tú pues,
apelas un poco a la empatía y te abres también y eres más. Y otros que tienen circunstancias que son más cerrados, más cautelosos, buscan más privacidad y tú también de alguna forma intentas adaptarte a lo que ellos te están planteando. Entonces, yo creo que aquí tienes un poco adaptarte al contexto en cada momento. Hombre, claro, eso sea, claro. Lógicamente es un cuestionario que te plantea ideal o lo que tú te planteas, pero bien, ahora luego vamos a hablar de esos dos ítems, porque son ítems de indicadores de factores que vamos a ver y por qué, ¿no? ¿Alguna cosilla más? Pues está muy bien, me gusta que es claro y cortito, ¿eh? Sí, sí. A ver, la idea con este cuestionario es hacer lo que se llama evaluación de 360 grados, ¿no? Que tú hagas tu autoevaluación, que tus colaboradores utilicen la otra versión que no es tan cortita, que son 30 ítems, para evaluarte, que incluso tú puedas también evaluar el liderazgo de tu jefe inmediato y muchas veces podríamos incluso entrar en temas de clientes, ¿no? Yo creo que con estos dos, y ya la evaluación de 360 grados es complicada, porque cuando empiezas a recibir información, muchas veces creemos o pensamos que nos ve de una forma y la gente nos ve de otra y asimilarlo es difícil. Pero para la formación estaría muy bien trabajar estas dos cosas, ¿no? La autoevaluación y luego el tema de los colaboradores. Entonces, si me permites, lo que nosotros hacíamos era, por un lado, una autoevaluación y luego una evaluación de todo el resto del equipo de liderazgo. Y lo que mostrábamos, compartíamos en una reunión para tratar el tema era cada uno la suya, la tiene, y luego mostrábamos el promedio de los estándares de liderazgo que trabajábamos. Para que cada uno diga, mira, este es el estándar de liderazgo X, esta es la media que viene del equipo, ¿cuál es mi posición? Vamos, ¿cómo me ven? Sí, porque al final todos tenemos puntos ciegos y hay cosas que no vemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si realmente queremos mejorar, tenemos que partir de ese autoconocimiento, ¿no? Y muchas veces estas herramientas pues te permiten reflexionar y decir, bueno, pues esto es lo que dice el modelo, lo que dice la teoría, esto es lo que yo puntúo, a lo mejor tengo que revisar algunas de mis creencias porque no son tan buenas como pensaba, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito de la teoría del apego, porque yo creo que es algo que nos suena a todos, pero a mí me pasó. Bueno, aprovecho para decirme que la asociación de salud. Claro, yo cuando empecé a estudiar, ¿no?, este modelo de liderazgo, empecé a leer a los autores y dije, pues no es como yo lo recordaba, ¿no? La teoría del apego al final tiene muchísimas cosas. Entonces, el autor que propone esta teoría se llama John Bowlby. John Bowlby, pues, es inglés, vive la Segunda Guerra Mundial, es de una familia pudiente. Él, como muchos, pues sus padres le mandaron un internado y se crió sin contacto prácticamente con sus padres, ¿no? Y siempre los investigadores, cuando rastreas, cuando haces sus biografías, dicen, ya sé de dónde viene el interés por el apego. Pero es que además, cuando ya termina la carrera y empieza a trabajar, le encargan un estudio sobre delincuentes juveniles, que me gusta mucho el título que pone 44 ladrones juveniles, porque son 44 que él entrevista, que analiza, ¿no? Y se da cuenta que lo que tienen en común los 44 justamente es o que han perdido a la madre o que no tienen una relación buena con la madre. Muchos de ellos además pues, están en internados, también se han criado en orfanatos y no han tenido una buena relación de apego. Pero es que además en 1946 se une al Instituto Tavistock, que este es un instituto muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, donde trabajan los más importantes sociólogos y psicólogos ingleses, y ahí la ONU, perdón, la ONU no, la OMS, le encarga un estudio muy interesante porque después de la Segunda Guerra Mundial hay muchos huérfanos. Y entonces los orfanatos pues se piensan que están satisfaciendo las necesidades de los niños y las niñas, pero quieren ver hasta qué punto pues, esos niños siguen un desarrollo normal y tan bueno como los niños que no están en los orfanatos. Y él lo que encuentra es que el no tener una figura de apego, un cuidador que esté con ellos,
pues afecta muchísimo a su desarrollo y luego también a su integración en la sociedad. Entonces, cuando empieza a desarrollar la teoría del apego, él en un primer momento, como muchos en aquel entonces, lo que conocía era el psicoanálisis. Pero el problema del psicoanálisis es que no se centra en la investigación, no propone evidencia empírica, es una teoría que desarrolló Freud y luego pues, el resto de autores que han ido por detrás. Entonces, él se va alejando del psicoanálisis y empieza a adentrarse en otros campos. Y en aquel momento, Konrad Lorenz, tiene mucha fama, consigue hasta un premio Nobel por sus estudios sobre el apego social en animales. La cuestión que les preocupa a los etólogos es si ese apego social, que no sé si os acordáis de los estudios que hacía con los patitos, que le seguían a todos lados, que se bañaban en el lago los patitos, ¿eso es algo aprendido o es innato? Entonces, ¿cómo afrontan esta pregunta? Es separando a las crías desde su nacimiento para que no puedan observarlo en otros miembros de su especie. Y claro, como lo separan, ¿a quién toman como figura de apego los patitos? Pues a Lorenz y le siguen a todos lados. ¿Vale? Se convierte como, digamos, entre comillas, su madre, ¿no? Y entonces empieza a estudiar la impronta y el troquelado. Entonces, lo que ya queda claro desde los estudios de los etólogos es que no es algo aprendido, sino que es algo innato. Cuando decimos que es innato es porque es adaptativo, si no la evolución no lo hubiera premiado y no nos lo hubiera dejado como algo innato. La segunda cuestión es, ¿eso que es innato, ese apego, es por una necesidad biológica o por una necesidad social? Y esto lo estudia Harry Harlow en 1959 con unos experimentos que hoy no nos dejarían hacer por el tema ético, porque separa monitos, los monitos Rhesus los separa de sus madres, nada más nacer, los cría en cautividad y les ofrece dos muñecas de alambre, una de ellas tiene un biberón y la otra muñeca no tiene biberón, pero tiene felpa, la veis ahí, que simula un poco como el pelo de la madre. Entonces, él dice, si es una necesidad biológica, ese apego lo desarrollará hacia la muñeca que le da de comer, la que tiene el biberón. Si es una necesidad social, el apego lo desarrollará hacia la muñeca de felpa. Y efectivamente, los monitos, vamos, iban un segundo a comer del biberón y corriendo todo el tiempo con la muñeca de felpa. ¿Vale? Desarrollaban todo su apego a la muñeca de felpa y a la otra solo, como veis ahí en la imagen, se acercaba para alimentarse y poco más. Entonces, se ve que realmente lo que cumple es una necesidad social y no tanto biológica. Y luego, por fin, en 1960, Mary Edwards empieza a estudiar ya con seres humanos el apego con un experimento que enseña, que es muy interesante, se llama la situación Striker. Y lo que hace es que lleva a madres con niños mayores de 12 meses, entre 12 meses y 2 años, llegan a una habitación donde está ella misma, en esa habitación, y hay juguetes. Entonces, el niño va con su madre, cuando ve los juguetes, pues se va separando poquito a poco de la madre, empieza a explorar y empieza a jugar con los juguetes. Una vez que el niño está tranquilo, que está explorando, que está jugando, la madre se va de la habitación. Y entonces, por un espejo de estos unidireccional, ves lo que hace el niño. Imaginaos qué hace el niño cuando sale la madre de la habitación. ¿Dónde está la madre? La mayor parte de los niños se ponen a llorar. ¿Vale? La mayor parte de los niños se ponen a llorar y entonces a los 3, 5 minutos vuelve la madre y ¿qué hacen los niños? Corriendo a abrazar a la madre. ¿Vale? Eso es lo normal, lo que hacen la mayoría. Pero hay algunos niños que cuando vuelve la madre la abrazan y bueno, una vez que las había consolado, volvían a jugar. Hay niños que ya no se sueltan, que se agarran a la madre y ya no la sueltan. ¿Vale? Incluso otros niños que cuando viene la madre, aposta, la ignoran para castigarla. ¿Vale? Pero están pendientes dónde está. Y hay niños que cuando se iba la madre no lloraban, se quedan tranquilamente jugando y cuando vuelve la madre siguen tranquilamente jugando. Entonces, lo que se da cuenta Mary Edwards, porque es que luego va a las casas de esas madres y observa cómo tratan a sus hijos. Entonces, cuando la crianza es responsable, que es la que se utiliza mucho ahora, ¿no? El término crianza responsable, los niños tienen un apego seguro. ¿Vale? Viene la madre,
La abrazan, la madre les calma y vuelven a explorar el entorno. Cuando la madre es negligente y no actúa como una madre, no les cuida, entonces los niños se vuelven evitadores y evitan el contacto social. Han aprendido que la madre no va a estar ahí cuando lo necesite, por lo tanto, son como muy independientes y no quieren ese contacto. Y cuando la madre a veces actúa de forma segura y otras veces de forma negligente, ¿vale? Va cambiando, pues hay días que quiere estar todo el rato abrazando y besando al niño y otro día que pasa del niño, entonces se vuelven ansiosos. ¿De acuerdo? Y estos estilos de apego se aprenden en la infancia, pero es que se van a llevar a lo largo de toda la vida. Entonces, el sentido de seguridad es lo que permite que el niño desarrolle su autonomía, que explore y que aprenda, ¿vale? Y esto influye mucho en su bienestar psicológico y además los niños a partir de esto desarrollan lo que se llama un modelo interno de trabajo, que es que aprenden cómo son las relaciones. Entonces los niños que tienen una base segura aprenden que en las relaciones se puede confiar y tienen relaciones abiertas y relaciones más positivas. Los niños que tienen un apego inseguro, pues si es evitador, aprende todo lo contrario, que no se puede confiar a las personas porque te van a dejar de lado cuando las necesites y lo que hacen es mantener la máxima distancia. Y las que tienen un apego ansioso o ambivalente, pues constantemente tienen que chequear si la relación está bien, porque tienen miedo a perder a la figura de apego. Esto, por ejemplo, a partir del año 1999 se lleva a la educación. Y dice que los profesores también son figuras de apego, me hace gracia porque dicen ad hoc, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese apego, ese apego con los padres se extiende. Y yo me acordaba de una cosa que les pasaba a muchos de mis compañeros en el colegio, que a la profe a veces se equivocaban y decían mamá. Y digo, pues a lo mejor no es algo así como un error tan, sino que tiene detrás ese estilo de apego. Entonces, igual, esa relación es muy buena porque el profesor crea esa base segura para que los niños se exploren y se desarrollen su autonomía y porque en caso de que haya un problema, de que haya una situación de estrés, el profesor tiene que ser un refugio seguro, donde puedan tranquilizarse y buscar la calma para volver a desarrollar esa resiliencia. Apoyo de orientación, se dan los mismos tipos de apego. Puedes una relación con el profesor segura o puedes una relación ansiosa, y eso también lo vemos. Yo me acuerdo de compañeros que estaban todo el rato con las seño. A ver, en mi época era la mayoría de mujeres, por eso me salen ejemplos femeninos. Y ahora también, ¿no? O puede ser evitador, ¿de acuerdo? Lo que sí se ha visto es que no es tan fuerte ese vínculo como el que se desarrolla con los padres, por supuesto, pero que sí que se desarrolla esa figura de apego. Posteriormente, Phil Saber y Mario Mikulinser llevaron esto a las relaciones interpersonales. Y eso ha sido un boom en la psicología. Porque se dan cuenta que, por ejemplo, en las relaciones de pareja, esos estilos de apego de la infancia se siguen trasladando. Entonces, si yo tengo un apego seguro, genial. Pero imaginaos que se junta una persona con un apego ansioso, de esta de, ¿me quieres? Pero está todo bien, pero no me vas a dejar, pero me quieres igual que ayer, pero con un apego evitador, que es, vamos a tener nuestro espacio, no le vamos a poner etiquetas a esto, ahí estamos acabados. Pero, ¿me quiere? Que sí, pero déjame. Entonces, claro, ese tipo de relaciones funcionan muy, muy mal, ¿no? Entonces, los estilos de apego, ¿y cómo es ese estilo de apego? Por ejemplo, no suelen cambiar. Ellos dicen que hay como 2 ocasiones en las que cambian después de un divorcio. Podemos pasar de un apego seguro a un apego inseguro. O cuando las mujeres van a ser madres y entonces reflexionan y toman conciencia sobre el estilo de apego de sus propias madres y ahí se dan cuenta y cambian cosas, ¿no? Si a lo mejor pues su madre tuviera un estilo de apego evitador o ansioso, ya se puede dar cuenta y cambiar su estilo de cara a su hijo o su hija. ¿Vale? Son los 2 casos, ¿no? Como que se conoce que el estilo de apego cambia. Lo demás, si no, hay que ir a terapia porque es muy difícil de cambiar. Bueno, y en 2013, Phil Saber, que el otro día una compañera le escribió utilizando la inteligencia artificial y le puso Phil maquinilla de afeitar, porque le tradujo. Afeitadora. Sí, eso, afeitadora. Y le contestó amablemente, mi nombre no es afeitadora.
Le contesto. Sí, le contesto porque es muy majo. Y estuve en España, dio una serie de conferencias sobre el estilo de apego, la edad adulta, y a partir de ahí, como nosotros estamos trabajando con liderazgo, le dijimos, oye, pues esto también se podría ver la relación del líder con el seguidor, ¿no? Porque además es una relación diferente en poder, hay como un escalón, y el líder se sitúa por encima y puede cubrir esas necesidades de apego que necesita el seguidor. Y empezamos a estudiarlo en 2013. Ya llevamos unos años, hemos sacado publicaciones donde vemos que sí que funciona. ¿Cuáles serían las características del liderazgo de base segura? Primero, ser una base segura, que lo vamos a ver ahora. También ese refugio seguro, mantener la proximidad. Y eso va a dar lugar a dos cosas, a que se cree un buen vínculo emocional, que podríamos decir confianza, pero que también haya ansiedad de la separación, ¿vale? Y ahí es donde entraba ese último ítem. Una forma de chequear que realmente se ha producido ese vínculo es porque las personas, cuando se va a su figura de apego, sienten esa ansiedad. O sea, los niños cuando se iba su madre lloraban. Si no hay esa ansiedad de la separación, es que no se ha creado esa figura de apego. Si yo pienso que si me fuera de la organización, pues mi equipo se iba a adaptar enseguida y que no me iban a echar de menos y tal, es porque no hay ese vínculo. ¿De acuerdo? Entonces, algunos autores piensan que ese factor es negativo. A mí no me parece negativo, sino me parece algo natural que se cree esa preocupación sobre si me voy a separar de mi líder, porque si no es que no tendría pena. Entonces, la base segura se ve muy bien, tanto en los experimentos de Harlow como en la situación extraña, como los niños, cuando estaba su madre delante o cuando estaba la muñeca de felpa, veían los juguetes, iban tomando como pasitos, volvían a la madre, cogían el contacto y poco a poco se iban soltando y tenían un entorno de confianza donde podían hacer cosas diferentes. Podían jugar, podían explorar, pero siempre sabiendo que ahí hay una persona de referencia que me da esta base segura. Entonces, aquí lo que hace el líder es justamente promover la autonomía, la iniciativa, la creatividad. O sea, el liderazgo de base segura no es que el líder sea simplemente un cuidador. O sea, el líder tiene que proteger, como decíamos, el león tiene que proteger a los miembros de la manada, pero les tiene que alentar a que desarrollen su potencial, a que desarrollen su autonomía. Si no, estaremos creando un vínculo ansioso, no una base segura. Si no les dejo, si estoy encima en cada decisión, les tengo que dar libertad, ¿no? Entonces, fijaros que eso lleva a una mayor disposición a tomar riesgo e innovar, a que desarrollen resiliencia, desarrollo personal y profesional y crea un ambiente de trabajo positivo. Crea lo que se llama también un clima de seguridad psicológica, donde yo me encuentro a gusto y puedo, por ejemplo, decir cosas que creo que no funcionan, porque sé que no me van a castigar por decirlo, o si cometo un error, no me van a castigar por cometer un error, ¿vale? Porque tengo esa base segura. Hicimos un estudio en el Ejército del Aire donde se veía muy bien que si tu líder crea ese clima de seguridad psicológica, las personas pues decían en alto aquellas cosas que pensaban que no funcionaban bien. Y esto es muy importante durante las misiones porque antes de la misión y después de la misión, cuando hay un vuelo, lo importante no es solo el piloto, sino todos los técnicos que están en tierra. Entonces, si después de la misión, en el debriefing, no se atreve a decir delante de su superior lo que ha ocurrido mal por miedo a represalias, pues eso puede dar lugar a accidentes. Entonces, muy importante crear ese clima de seguridad psicológica, esa base segura. Lo contrario sería el refugio seguro. No sé qué tal vamos de tiempo. No muy bien. Entonces, si no pondría el vídeo, como los monitos, cuando le ponía este robot con luces y sonidos, corriendo iban, ¿a qué muñeca iban? ¿A la del biberón o la de felpa? A la de felpa, ¿vale? Buscaban siempre su figura de apego, ¿vale? Os lo voy a pasar. Entonces, aquí es lo contrario. Aquí los seguidores buscan al líder y el líder tiene que protegerlos, consolarles, recogerles, ¿no? ¿Y esto con qué se relaciona? Se relaciona sobre todo con el bienestar psicosocial. Que en un momento de estrés puedas contar con tu líder, que te puedas desahogar, que puedas convertir tus preocupaciones, el estrés se reduce un montón. Y eso va a prevenir, que hemos investigado eso, el burnout. Va a evitar el burnout. Teniendo en cuenta que estamos en un ámbito educativo
y que el burnout es muy alto en el ámbito educativo, donde el más alto es trabajo social, sanitario y ámbito educativo. Entonces, si así podemos prevenir el burnout, pues es positivo este estilo de liderazgo. Luego, muy importante, como decía, mantener la proximidad, y aquí no significa que tengas que reunirte todos los días con todos tus seguidores, sino que los seguidores tienen que ser conscientes, tienen que tener la certeza de que tú vas a estar disponible, ¿vale? Vas a estar disponible para cuando te necesiten, tienes una comunicación fluida con ellos, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay muchas cosas de comunicación verbal, no verbal, cosas que se podrían trabajar. Escucha activa, ¿verdad? Eso, la escucha activa, ya cuando yo era estudiante me daban a mí cursos de escucha activa y es como, pues, tendríamos que darlo siempre, ¿no? Ese vínculo emocional va a ser lo más importante, ¿no? Va a ser lo fundamental. Por eso, cuando antes decías, pero me tengo que meter si algún miembro de mi equipo tiene un problema personal, el líder se tiene que involucrar. Pues desde la perspectiva del educador de base segura, sí. O sea, sin duda, se tiene que involucrar. ¿Vale? Tiene que escuchar, tiene que estar ahí. Es verdad que con cada persona tendrás que acercarte de una forma diferente, ¿no? Hay gente que es más extrovertida y gente más introvertida y no puedes acercarte igual. Pero sí que se tendría que involucrar. Que muchas personas tienen la creencia que los líderes no se tienen que involucrar en asuntos personales. Y vamos, lo que estamos investigando nosotros encima es con el ejército. Y les tienes que cambiar esa mentalidad. Si quieres ser una base segura, te tienes que involucrar. Y bueno, la ansiedad de la separación, que os decía que este factor es como el check de que hay diálogo base seguro. Os voy a contar el proyecto en el que estamos trabajando, que es en el ámbito militar. Aquí pues, estamos trabajando un montón de investigadores, tanto en España como también en Israel, con Mario Mikulince, y también pues tenemos gente que está en el ejército y que nos facilitan, ¿no?, el poder entrar a los cuarteles, a la Academia General Militar, como ahora hablaremos. Entonces, en este estudio proponíamos tres, o sea, en este proyecto proponíamos tres estudios. El primero ya lo hemos hecho, el segundo hemos recogido los datos, pero no lo hemos analizado, y el tercero no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque en el tercero proponíamos un estudio transcultural. Ver el diálogo de base segura en el ejército español, ¿y qué otro ejército? A ver si lo adivináis. Israelí. No. A mí sí yo tengo esa suerte, ¿vale? A mí me pasan estas cosas, ¿vale? Tenía que haber puesto en la propuesta en el ejército israelí y ucraniano. Y la voy a ya... Entonces ahora estamos ahí, vamos a pedir una prórroga del proyecto y a ver si encontramos otro país con que podamos hacer el estudio transcultural. Entonces, bueno, el primero lo hicimos en la Academia Militar General de Zaragoza y la idea es que la vida del cadete es dura, como veremos ahora a continuación. ¿Por qué? Porque al entrenamiento físico se une el entrenamiento militar, pero es que además ahora le dan un grado en ingeniería de organización industrial, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, en 4 años, vamos, viven en régimen de internado y es que no paran, ¿no? Tienen muchísimo estrés, tienen muchas demandas, porque tienen que formarse en todos esos ámbitos a la vez. Bueno, este es el lema de la Academia General Militar y yo creo que ahora está más en boga que nunca, ¿no? Y somos más conscientes de lo importante que es el ejército, incluso en momentos de paz, o que seamos pacifistas, pues no podemos descuidarlo. Y fijaros, en una entrevista al director de la academia, él explica que la vida del cadete es muy dura, pero es que tiene que ser así, ¿vale? Es como les sometemos a muchos estrés, a muchas demandas emocionales, porque cuando luego sean oficiales van a tener esas situaciones y van a tener que saber enfrentar. Entonces, claro, pues la verdad es que lo pasan mal. Bueno, hay personas que lo pasan peor que otras, ¿vale? Pero en general los cadetes lo pasan mal. Pues ya sabéis, habréis visto en las noticias que ella en un curso ha hecho 2 y el tercero se va al ejército del aire y el último lo hace la Armada, ¿vale? Con lo cual se forma en los 3 ejércitos
Bueno, pues ahí estuvimos nosotros pasando los cuestionarios antes que fuera la infanta, en el 2022, y estuvimos gracias al coronel Carlos García Guiú, que él justamente allí imparte clases de liderazgo. Entonces forma parte del equipo. Da gusto. Es tutor nuestro. Sí, lo sé, lo sé. De psicología de las organizaciones, ¿no? Y la verdad es que yo he ido, por ejemplo, con los proyectos que hago de adiciones, he ido a muchos institutos, a muchos centros educativos a pasar cuestionarios. Y llegas allí y, bueno, para que te hagan caso, para que se concentren, tienes que tener mucha paciencia y tienes que mandar callar y tal. Vas al ejército, madre mía, entran 400 personas de pie, cuando se sientan, todo perfecto, ¿no? Entonces, aquí lo que le ponemos en este estudio es, los cadetes tienen muchas demandas emocionales y esto les puede provocar burnout, pues las relaciones positivas, y puede deteriorar el clima de seguridad psicológica. Se pueden sentir pues, indefensos, además están separados de su familia, y el liderazgo de base segura proponemos que va a moderar, o sea, puede o potenciar el clima de seguridad psicológica o amortiguar el impacto de las demandas para que no desarrollen burnout y en el fondo no abandonen, ¿no? La academia. El otro día le preguntaba a Carlos García Guiú y me decía que sí, que hay un porcentaje de cadetes que abandonan. ¿Vale? No es un porcentaje alto, pero lo hay, ¿no? Entonces, pasamos los cuestionarios, 420 cadetes. Estas son las escalas que utilizamos, entre ellas legalidades de seguridad. Y lo que encontramos es que efectivamente las relaciones son significativas. ¿Vale? En este modelo es un poco complejo y no se ve bien, pero aquí lo voy a explicar mejor con estas figuras. Entonces, aquí vemos que cuando las demandas son bajas, ¿vale? En relación con el burnout, con el síndrome de quemarse en el trabajo, si las demandas son bajas, no hay mucha diferencia entre tener un líder bajo en seguridad o alto en seguridad. Mejor alto porque menor burnout. Lo veis que está más abajo. Pero cuando tenemos altas demandas, con un líder de baja seguridad psicológica o base segura, se dispara el burnout. Mientras que en esto prácticamente se mantiene. O sea que ahí hay una interacción y vemos un efecto de moderación. Y con el clima de seguridad psicológica ocurre lo contrario. Con un líder de base segura tenemos un mejor clima de seguridad psicológica, ya encontramos diferencias, aunque las demandas sean bajas, pero cuando las demandas son altas, es que se desploma el clima de seguridad psicológica. Mientras que con el liderazgo de base segura se mantiene más o menos. ¿Vale? Entonces ahí estamos viendo esos efectos de interacción. O sea, que influye más en la seguridad que en el... Sí, sí. Pero aún así... Porque esos números 2832 son significativos. Sí, son todas diferencias significativas. Hasta luego. Son todas diferencias significativas y lo que encontramos es que es muy buena tu observación. Influye más, pero es que el liderazgo de base segura va a influir de las dos formas. Por un lado, reduce el burnout y por otro lado, mejora el clima. Como el clima, a su vez, también reduce el burnout, tiene ahí un doble efecto. ¿De acuerdo? Eres peor que los revisores de las revistas. Bueno, luego tuvimos la suerte que los carabineros de Chile, que están en un proceso ahora de cambio y están fomentando, por ejemplo, un liderazgo positivo, pues contactaron con nosotros y hemos hecho un estudio en Chile que no hemos analizado todavía los datos, porque tenemos 5.000 cuestionarios que hemos recogido y tenemos ahí un trabajo de análisis importante. También es verdad que yo he estado 6 meses de permiso de paternidad y por eso muchas de las cosas que no lo hemos analizado que lo hemos dejado ahí de cajón hasta que he vuelto. Y bueno, el segundo estudio es muy interesante porque es un estudio longitudinal. Aquí lo que queríamos es estudiar al contingente que se va a la misión en el Líbano, ¿vale? Antes que se fueran y cuando ya fueran a volver. ¿Por qué? Porque pensamos que si tú tienes un líder de base segura, o sea, todo lo que nos dicen es que el estar en la misión en el Líbano, y ahora mismo estarán fatal, suponen muchísimo estrés, están separados de su familia y desarrollan mucho malestar psicológico, problemas de burnout, etcétera, ¿no? Entonces, queremos ver si realmente un líder de base segura te protege de ello y además hace que estés más motivado, etcétera. Entonces medimos antes y al mes de volver.
Imaginaros, escribimos a las Fuerzas Armadas. Le decimos que si nos podemos pasar los cuestionarios, que a qué unidad le podemos pasar los cuestionarios. ¿Adivináis cuál nos asignan? ¿Eh? A los legionarios. ¿Vale? Así que nos tenemos que ir ahí a Almería a pasar los cuestionarios a la Legión, que de venir de la Academia General Militar, de ver una cultura organizacional totalmente diferente a los legionarios, con sus barbas, su informalidad. Bueno, me acuerdo que yo llevé bolígrafos por si no traían bolígrafos. En la Academia General Militar dijimos que traigan todos un bolígrafo, todos trajeron bolígrafo. Los legionarios, ninguno. Menos mal que yo había ido al chino y había comprado un montón de paquetes de bolígrafos, pero claro, venían en un plástico y estaba yo ahí intentando abrirlo y me dice uno de ellos, ¿no puedes abrirlo? ¿Te ayudo? Y dice, vale. Sacó un machete, porque no era nada que no. ¡Fa! Venga, abierto los bolígrafos, ¿no? Pero la verdad es que fueron muy majos, contestaron los cuestionarios. En el tiempo 1 contestaron 224, en el tiempo 2 también contestaron unos 200, pero de momento solo hemos conseguido encajar 100. Les pedíamos un código y bueno, no sé si no recordaban en el código o algunos pues estaban debajo. No, siempre hay entre un tiempo y otro, siempre les aparece muestra. Pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Estoy deseando analizar esos datos. Y bueno, ya no voy a enrollarme mucho más porque ya hemos llegado a la hora. Si os interesa el proyecto, aquí tenemos los cuestionarios, tenemos también unos vídeos sobre el liderazgo positivo, tanto de base segura como transformacional, como auténtico. Carlos García Guiu hace uno sobre transformacional. Alberto Pastor, que es comandante, también hace otro sobre el liderazgo auténtico, que hizo su tesis sobre él y son muy, muy interesantes. Y bueno, aquí había preparado una frase y una imagen con inteligencia artificial, que para eso sí que viene muy bien la inteligencia artificial, no tenéis que estar buscando, a ver qué imagen quiero para esto, no. Esta es la frase, búscame la imagen, y esta es la que buscó la inteligencia artificial. Yo creo que la idea eso de ser el faro, pues puede venir muy bien, sobre todo lo que está representando el faro es el refugio seguro, pero también si queremos realmente desarrollar el potencial de nuestros seguidores, habría que darle autonomía, libertad, que asuman riesgos y eso sea la parte de la base segura, o sea que es base segura y refugio seguro. Y una de las cosas que yo os quería comentar, porque claro, yo mismo digo, es que hay un montón de modelos de liderazgo, ¿con cuál me quedo? Como decías antes, ¿no? Pues es que dos y tampoco me convencieron. El liderazgo transformacional, hay muchísima investigación, funciona muy bien. Hay cosas del liderazgo transformacional que yo adaptaría, ¿vale? Consideración individualizada, inspiración, etc. El liderazgo de servicio, la perspectiva es que el líder no va adelante, sino que va detrás. Es como el que guía el rebaño. De hecho, viene de organizaciones religiosas y ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto de liderazgo de servicio en el ejército, o sea, que se está aplicando al resto de organizaciones y el líder es como un puente, ¿no? Siempre su fin es el bienestar y el desarrollo de seguidores. Cambia un poco la perspectiva. El liderazgo ético dice, no todo vale para conseguir los fines. Todo el tema de la moral es muy importante, etc. El liderazgo auténtico, como decía antes, relaciones transparentes, procesamiento balanceado. O sea que todos estos modelos funcionan y cuando los investigamos correlacionan positivamente. Entonces, ¿dónde entraría el liderazgo de base segura? Pues al final sería como un factor común a todos, porque en todos ellos hay una relación interpersonal entre el líder y el seguidor. Y lo que se trata de liderazgo de base segura es justamente de cómo es esa relación interpersonal. Y algo que no habían estudiado ninguno de estos modelos es el vínculo emocional. O sea, las emociones casi que se habían dejado fuera del liderazgo, cuando en cualquier relación humana las emociones son fundamentales. Entonces, al final este modelo se centra en las emociones y yo creo que tiene mucho desarrollo y puede ser algo bueno tener en la cabeza, porque si no, no tenemos en la cabeza, aún así vamos a ser una figura de apego. Ahora, puedes una figura de apego segura o puedes una figura de apego insegura y evitativa, ¿no? Como en el cuestionario. Entonces, que los líderes sean conscientes de que son una figura de apego, yo creo que ya simplemente eso es positivo. Luego, si desarrollan todas estas características del modelo, pues mejor. Bueno, espero no haberos aburrido mucho con esto del liderazgo de base segura. Y si tenéis alguna pregunta, hace mucha información en poco tiempo, lo sé. Yo tengo una. A ver, cuando tú hablas de liderazgo, Sí. hablas de la figura del líder. Uh-huh.
pero cuando hablas del apego hay distintas formas que hay de apego. Entonces Sí. habría que ver cómo combina la figura del líder, el apego que tenga el líder, con la que tiene cada uno de los colaboradores o qué, porque Claro. no será lo mismo. O sea, y si esto es verdad, no hay una forma de líder. Porque esa forma de líder dependerá de quienes tiene subalternos para poder trabajar. Esa es muy buena pregunta, porque lo que se había investigado justamente hasta el 2013 era cómo el estilo de apego de los seguidores influían en la relación con su líder, ¿vale? Y es verdad que los que tienen un estilo de apego seguro, pues creaban una mejor relación con su líder y acudían más al líder que los que tenían ansias evitativo. Vale, eso es una característica personal. Y ahí vamos a encontrar diferencias individuales. Voy a encontrar algunos que tengan un estilo de apego más ansioso, otros más evitativo, aunque la mayoría, lo normal es que fueran seguros. Por otro lado, está el propio estilo de apego del líder, ¿vale? Y lo que nos dice la investigación es que aquellos líderes que tienen un estilo de apego seguro, pues es más fácil que tengan un liderazgo de base segura. Pero como hemos dicho que el liderazgo es un papel, independientemente de mis características personales, yo podría asumir ese papel. O sea, que yo sea una persona ansiosa, si yo tengo muy claro cómo tiene que actuar un líder de base segura, cuando soy líder actuaría así. Me centraría en los comportamientos. Igual que yo puedo ser una persona a lo mejor no muy creativa, pero puede ser un gran líder transformacional, porque el líder transformacional lo que no hace es transmitir sus ideas creativas a los demás, sino que quiere que aflorezcan de ellos. O sea, la creatividad no es de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Entonces, independientemente de tu estilo, o sea, de apego, podrías desarrollar o podrías ejercer, mejor dicho, un estilo de algo seguro. Efectivamente, va a ser mucho más fácil si tú ya tienes una base segura y si encima tus subordinados son de base segura, pues es que todo fluye. Claro, pero ahí la dificultad es eso, ¿no? Yo tengo que dejar mi inseguridad a un lado para adoptar ese rol porque sé que va a funcionar mejor. Y va a funcionar mejor incluso con los que tengan un apego evitativo, porque se ha visto en las relaciones interpersonales que el único que va bien con un apego evitativo o con un apego ansioso es un apego de base segura. ¿Vale? Las otras combinaciones funcionan mal. Hombre, dos de apego de base segura, pues genial. Pero no siempre la vida te ofrece lo que tú quieres, ¿no? ¿Una cosilla más? No, mi pregunta era más o menos esa, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra atención, ha sido un placer. ¿Hay algo en el chat? ¿No? ¿Nadie? Es lo que tienes en la última ponencia, que ya está todo el mundo deseando irse. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Uy, bien, eso es un riesgo. ¿Aquí? ¿Aquí se me ve? Sí. Bueno, buenas. Un poquito más atrás. ¿Más atrás? Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que habéis estado participando en estas sesiones y los que nos habéis acompañado y habéis elegido el curso para continuar formándoos, para compartir aquí vuestras inquietudes y vuestros intereses y vuestros deseos de mejora y de cambio de las organizaciones fundamentalmente educativas, pero de otro tipo de organizaciones en las cuales os estáis desempeñando. Gracias por la paciencia y gracias de nuevo al Centro de Calatayud por hacernos sentir como en nuestra propia casa. Gracias. O mejor, a veces, incluso mejor. Gracias. Y muchas gracias. Muy bien. Qué bien.